Bio Bio TV, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. CIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y súmale un sentido a tus inversiones. CIDEF, garantía de confianza. ¿Qué hará el presidente Gabriel Boric? ¿Qué hará José Antonio Kast y Matei y Codina y compañía? ¿Creerá Carolina que tiene alguna posibilidad? Me refiero a Carolina Toa, claro. ¿Sigue el sueño del centro de Jimena Rincón, la que apoyó a Juan Sutil en la última elección con ese afán de ser siempre candidata? ¿Qué harán el PPD, la ADC, el Partido Radical, Revolución Democrática? Podríamos seguir haciendo preguntas hasta el infinito, pero no es necesario. Es solo para demostrar que una de las cosas más insulsas, sosas, hasta necias que se han escuchado en el último tiempo es que en la última elección se elegían solo consejeros constitucionales, que eso era todo. ¿Y para qué entonces tanto cónclave en horas de la noche, tantas reuniones, tantos lamentos y sacadas de cuenta? Forma parte de la hoja 1 del manual de cortapalos de la política que las elecciones reordenan el poder. Y la última elección fue un verdadero varapalo para el oficialismo, también para la UDI y Renovación Nacional. Ganó el Partido Republicano, el ogro, el cuco, esa cosa siniestra, dicen, que montó José Antonio Kast. Lo primero, y lo dijimos antes de las elecciones, la política pendular, la del bamboleo, está plenamente vigente. La derecha fue arrollada en la elección de constituyentes y esa minoría que no alcanzó el 20% ahora tiene 2/3. Voy a repetirlo, en la elección de los convencionales constituyentes, la otra convención, la derecha sacó menos del 20% y ahora de ese 20% pasó a los 2/3. ¿Es que este es acaso un cambio ideológico? Obviamente que no. La gente no cambia su ideología en poco tiempo. O sea, no cambia su percepción que tiene de los asuntos públicos, de la relación entre las personas con el Estado, de las garantías que esas personas deben ser resguardadas o la forma en que se debe distribuir el poder. No. Lo que ha ocurrido aquí son varias cosas. Primero, que las personas se están votando por emociones y las emociones son a veces pasajeras, transitorias, dependen de un gesto, una palabra. También que la ideología o no existen muchos o si existe es
simplemente superficial, volátil, una especie de barniz removible con un discurso que opera como un eficaz diluyente, o que simplemente ganó lo que se llamaba el cosismo, ese interés por lo de ahora, lo inmediato, lo fácilmente perceptible por alguno de los sentidos primarios, o que no se puede comparar esa elección con voto voluntario de la elección anterior, o sea, la de los convencionales constituyentes, con la votación del plebiscito de salida y de la elección de consejeros constitucionales de hace algunos días con voto obligatorio. Algunos dicen que esos 4 millones de personas que se incorporaron a votar con el voto obligatorio son de tendencia más bien conservadora. Es posible que sea un poco de todo lo anterior, y eso hace más compleja la situación del país y en especial la situación del oficialismo. Algo de sentido le debe hacer usted lo que le he dicho, porque si bien fueron elegidas personas para redactar una constitución, la campaña fue sobre otros temas, asuntos contingentes como seguridad, delincuencia, inmigración, cesantía. A ver, lo que ocurrió es que pese a todo lo que se dijo, esta elección fue un plebiscito para el gobierno y su gestión. Se plebiscitó eso. Jackson, Vallejo dijeron que esto no tenía nada que ver con el gobierno. Pero la verdad es que ellos deberían dejar de decir estas cosas no muy inteligentes, porque la gente podría seguir cambiando de opinión sobre ellos. ¿Podría ser un triunfo del cosismo? Puede ser. Pero disminuir eso, es decir que no es el asunto el gobierno, que se votaba por otra cosa, es ningunear a los electores, y yo creo que es un error. Mal que mal, la gente sufre las buenas y malas políticas, la ausencia de gestión, las promesas incumplidas. De los padecimientos de la gente, especialmente en seguridad, nadie, pero nadie tiene derecho a apocarlo ni a despreciarlo. Escuché decir a gente, a líderes del oficialismo, que la gente se equivocó al votar por consejeros bajo el discurso de la seguridad. Pero ¿acaso no fueron ellos, o sea, el oficialismo, los que propusieron un texto constitucional con normas que eran más bien de políticas públicas? La gente votó con esa lógica en ese tiempo y ahora. Y por lo tanto eso de borrar con el codo lo que se dijo antes funciona a veces. Hace más ya de 2000 años que los romanos decían que no se podía ir en contra de los actos propios. El asunto entonces, como casi siempre, es multicausal y difícil de solucionar para las fuerzas de gobierno. Hay algo más. Cuando se votó en el plebiscito de salida, ganó el rechazo por casi el 62% de los votos, y muchos dijeron que demasiados ciudadanos tenían una razón particular para votar. Es que a mí no me gusta el doble sistema de justicia, voto rechazo. A ese no le gusta la plurinacionalidad, vota rechazo. Al de más allá no le gustaba el aborto, rechazo. A otro no le gustaban los derechos de agua, rechazo. Y a ese otro la ambigüedad en la indemnización por expropiación, rechazo, etcétera, etcétera. O sea, cada uno con una razón particular. Y esa fue la explicación que algunos dieron para el voto de rechazo. Pero, con el resultado casi idéntico de esta última elección, ya no había la posibilidad de que cada uno votara por la oposición por una razón particular. Entonces, ese argumento se destruyó. El escalofrío que cruzó la espina dorsal, la médula espinal de los dirigentes del oficialismo, es que la derecha replicó el resultado del plebiscito de salida e incluso lo aumentó, incluso sin el espectáculo, porque ahora no lo hubo, del grosero ultraje a la bandera chilena, sin los Rojas Vade, las Elisa Loncón o los Fernando Atria. La derecha consolidó el más de 60% de la votación nacional. Esto es un enorme problema para Gabriel Boric, para su gobierno y para su proyecto. Nadie imaginó la magnitud, la amplitud del triunfo de Kast y los republicanos, ni los más optimistas de ellos mismos. Habrá que necesariamente reconocer que los republicanos no engañaron a nadie. Dijeron exactamente lo que pensaban. Votaron rechazo en el plebiscito de entrada, votaron rechazo en el plebiscito de salida, no participaron en el acuerdo posterior para seguir con el proceso constitucional y siempre dijeron, siempre han dicho
que no querían una nueva constitución porque les gusta esta, la que ya existe. Un vuelco brutal frente al plebiscito de entrada que fue de 80% a favor de una nueva constitución, obvio. Simplemente las emociones que mueven el péndulo, de nuevo, lo que se plebiscitó fue el gobierno. El hecho que la actual constitución sea la preferida del Partido Republicano puede tener enormes consecuencias. Eso se lo voy a explicar más adelante. Martín Arrau es vicepresidente de Republicanos. Cuando hace pocos días después de la elección, hace poco, se le preguntó, señor Arrau, a ver, ¿golpe militar o pronunciamiento militar? Como lo nombraba Pinochet y su gente, respondió pronunciamiento militar. Cuando se le preguntó, ¿gobierno militar o dictadura militar? Respondió gobierno militar. Obviamente es un exceso. Yo no sé si van a seguir con estas categorías. Usted comprenderá que lo que hubo fue un golpe de Estado y que hubo una dictadura. ¿Pero qué es Republicanos entonces? Posiblemente la antigua UDI, la original, la de Jaime Guzmán. Todo esto es lo que tiene descolocado al presidente Boric, al Frente Amplio, al Partido Comunista, porque ni en sueños se imaginaron que una agrupación de estas características podía ganar. Pero más allá de esa declaración, ¿es Republicanos la ultraderecha? Yo creo que se le podría definir más bien como una derecha conservadora, incluso ultraconservadora, pero hasta ahora no ha dado signos de no querer las leyes de la democracia, la alternancia en el poder. Es posible que usted crea, y tendrá sus propias razones, que es la ultraderecha, más allá de la derecha conservadora, la ultraderecha. Pero en este caso, para ser consecuentes, ¿deberíamos tratar algún partido de ultraizquierda o no? El Partido Comunista, que apoya regímenes no democráticos como el de Corea del Norte y Cuba, de acuerdo a ese concepto, ¿es ultraizquierda? A ver, aquí hay que comenzar a adoptar definiciones. Las elecciones fueron absolutamente democráticas. Votó el 82% al padrón electoral. Los nulos y blancos fueron muchísimos, un 21%. Y como dice un estudio de la Universidad del Desarrollo, solo comparable estos nulos y blancos a la elección de diputados de 1997. La victoria de la derecha fue impactante. Como dijo el historiador Alejandro San Francisco, la mayor victoria de la derecha desde 1932. Y la de Republicanos, la mayor victoria electoral de un partido político desde el triunfo de la democracia cristiana, cuando estaba en pleno auge, en 1965. Esta es la magnitud. Solo como anécdota, la democracia cristiana, después de esa victoria, de su triunfo, estaba tan envalentonada que decía que gobernaría por 30 años. Estos son datos interesantes. Según el quintil de ingresos económicos, usted sabe que hay 5 quintiles según ingresos económicos, Republicanos tuvo un 40% en el quintil más bajo, seguido, o sea, las personas con menores ingresos económicos, 40%, seguido del 23,8% de la derecha tradicional, agrupada en Chile Seguro, y un debilísimo 16,5% para el oficialismo del Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Y en el quintil medio-bajo, los republicanos obtuvieron el 36,7%, la derecha tradicional un 22,6% y el oficialismo un 19,4%. Los sectores más pobres, los sectores más desposeídos, votaron por la derecha. Esta es la mayor causa de la crisis de la izquierda. Un dato más, en el quintil socioeconómico alto es donde la votación estuvo más pareja. Las comunas con mayor población indígena votaron, una vez más, masivamente por republicanos. En las comunas de mayor población ganó Republicanos. Puente Alto, 54,1%, Maipú, 53,1%, Santiago, 56,4%, La Florida, 54,6%, San Bernardo, 58,6%. Republicanos ganó en 253 comunas y la lista oficialista solo en 65. Atención, que vienen elecciones de alcalde y yo estoy seguro que muchos alcaldes están nerviosos y van a mirar con distancia, aunque sean oficialistas, al gobierno. No les conviene acercarse y esto va a ser un problema para el gobierno de Gabriel Boric. Republicanos ganó en la región de Valparaíso, que se estima o se estimaba un bastión oficialista. La derecha ganó en 14 regiones
y por lo tanto los gobernadores regionales, que son todos salvo uno oficialistas, deben estar muy nerviosos. La derecha no solo obtuvo ese número mágico para ella, los 3/5, para tener en su mano el quórum necesario en el Consejo Constitucional, sino que también los famosos 2/3 necesarios para rechazar la propuesta de la Comisión Experta. El Partido Republicano tiene la sartén por el mango con sus 3/5 para aprobar o no las normas que proponga la Comisión Experta, y la derecha en su totalidad tiene la posibilidad de rechazar las normas, ya que posee los 2/3. Algo más. La Comisión Experta tiene 12 personas del oficialismo, en las que hay DC, PPD, etc., y 12 de oposición, entre las que hay un solo republicano. La Comisión Experta, designada por los parlamentarios, en estos instantes no representa para nada la última votación y la voluntad popular. Y si a eso se agrega que al Partido Republicano le gusta la actual Constitución, bueno, quiere decir que hay un problema. Y vienen las preguntas. Si la Constitución que se redacta es muy parecida a la actual, porque los republicanos tienen una presencia importante en el Consejo Constitucional, ¿ese proyecto constitucional redactado en buena parte por republicanos lo apoyará la izquierda? El senador y presidente de Revolución Democrática ya lo dijo que hay riesgo de rechazar el texto. Y Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, dijo: no descarto que se instale de nuevo una opción rechazo. Gabriel Boric dirá que votará apruebo o rechazo. Y si el Partido Republicano cede mucho, sus bases votarán, ahora las bases estoy hablando, votarán apruebo o rechazo. Ellos lo han dicho explícitamente, no les gustan los famosos bordes que se deben respetar. Si ceden demasía, ¿acaso no podría estar en juego incluso la candidatura de José Antonio Kast a la presidencia? Es posible que ya exista un voto de rechazo entre los republicanos y también un voto de rechazo en el Partido Comunista y otros sectores de izquierda, y esa cantidad de votos ya puede ser muy amplia. Finalmente, lo que querían en el oficialismo era una constitución muy distinta a la que podría redactarse ahora. Lo otro es llegar a un acuerdo, pero un acuerdo que podría ser latigudo, gelatinoso, viscoso. Eso de hacer una constitución ambigua, esa que dice todo y nada, que deja contentos a moros y cristianos, que es la peor solución porque deja en manos de los jueces el gobierno de turno. Después de esta elección, después de la elección de los consejeros constitucionales, yo diría que el pronóstico es sumamente reservado. El péndulo ha dejado al país sin centro político. ¿Por qué caen los partidos de izquierda? Claro, naturalmente que por sus faltas, sus omisiones, su acostumbramiento al poder, eso de vanagloriarse permanentemente, eso de ensalzar a Allende y hacer exactamente lo contrario a lo que quería Allende, una especie de insolencia política. También el agotamiento, el tedio, la falta de jóvenes, el estancamiento del país. Todo esas son razones para la caída de la izquierda tradicional, pero posiblemente la razón principal sea otra, porque a los ataques naturales de sus adversarios políticos, de la derecha, también está el ataque que han sufrido de los muchachos de la izquierda, de la nueva izquierda. Es decir, la izquierda tradicional fue atacada por ambos flancos. Esto es lo que ocurrió en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, cuando el nazi Hitler y el comunista Stalin se unieron para atacar Polonia por ambos costados. Y la izquierda concertacionista, con una actitud extraña, renunció a sus logros, abandonó la publicitada renovación socialista, comenzó a golpearse el pecho como un católico penitente para proclamar: es mi culpa, es mi culpa, es mi gran culpa. Humillado públicamente, hasta la indecencia, hasta esos espacios en que la dignidad propia es abandonada, los PPD, los socialistas, debieron pedir excusas, pagar mandas y someterse. Someterse incluso a la violencia, por algunos avalada, por otros justificada. El error de la llamada izquierda democrática ha sido enorme. La misma izquierda, incluyendo a Boric y a miembros del Partido Socialista, que quisieron incluso destituir de la presidencia a Sebastián Piñera. La expiación de culpas que llegaba a eso incluso ha provocado una crisis. Gabriel Boric y sus adherentes
son grandes responsables del desplome de la izquierda tradicional y haberse quedado con una izquierda mucho más chica que es la de ellos. Los méritos entonces de este desplome de la izquierda tradicional no son solo de la derecha. Esa izquierda perdió autoridad moral. Ahora mascullan con impotencia haber dado espacio al Frente Amplio, haber dado un espacio protegido a Giorgio Jackson para que compitiera solo y sistema binominal mediante fuera un candidato seguro a la Cámara de Diputados. Tal por cual, malagradecido, infame, y más encima decir que tiene superioridad moral sobre nosotros, le dicen, pero ya es tarde. A Gabriel Boric y su gente, lo que deseaban, eso de ser ellos la izquierda y nadie más, les está resultando. El PPD o del PPD quedan solo unas hilachas dignas de museo, el vestigio de lo que alguna vez existió. El Partido Socialista tiene casi un 6%, poco, y fue superado ampliamente por el Partido Comunista y casi empató con Convergencia Social, el partido del presidente Gabriel Boric, un partido nuevo. El Partido Socialista muy pequeño. Como se pretende establecer una norma de 5% de votación para la existencia de los partidos, el Partido Socialista ahora sufre, transpira ante la posibilidad de una mínima caída que lo deje eliminado. Repito, la derrota de la izquierda también se debe a Gabriel Boric y sus acompañantes, aunque no me atrevo a calificarlo como un triunfo del presidente, porque ahora con la debilidad que tiene los necesita a todos, y tiene un Partido Socialista debilitado, un PPD que detenta con Carolina Toá el Ministerio del Interior y otros partidos chicos. Un deseo ferviente de esa izquierda ha sido la destrucción de la democracia cristiana, partido al que menosprecian, desdeñan, no toleran. Tienen esa vocación de no querer ser amarillos, tibios, poco definidos, como dicen que es la DC. Pero ante una DC en estado progresivamente terminal, es increíble, solo una demostración de desesperación, como en el oficialismo ahora dicen que hay que invitar a los DC a integrarse al gobierno. En la DC están divididos sobre esto. No hay aún una invitación oficial, pero signo de la desesperación de la democracia cristiana es un punto de prensa en el que estuvieron dos personas que están en las antípodas, el jefe de bancada, Erika Edo, y la senadora Yasna Proboste, y los dos, como un coro, llamando a un acuerdo del oficialismo político electoral. Hay que salvarse, a manotazos, como sea. La DC obtuvo un microscópico 3,8%. De existir ese 5%, la DC habría desaparecido de esta tierra hace algunos días. Lo que sí es evidente, y se dijo en ese tiempo, después de la victoria del rechazo, el gobierno de Boris debió ampliar su base electoral con la DC, hace ya 7 u 8 meses. Era evidente, como también resulta evidente que el presidente carece, porque ahora están tratando de incorporar la ADC, es evidente que el presidente carece del más modesto talento en eso de los tiempos políticos, de las oportunidades. Queda siempre a destiempo, como un jugador lento que siempre queda fuera de juego. Osvaldo Andrade es expresidente del Partido Socialista, exministro, expresidente de la Cámara de Diputados y fue esta semana lapidario, estuvo en Bío Bío. Muy lapidario. ¿Qué va a hacer en estos instantes entonces la DC? La DC es un gigante devenido en enano. Está atormentada por los fantasmas, por logros extinguidos, por glorias pasadas. ¿Qué va a hacer la DC? ¿Y qué va a hacer el presidente Boric? El presidente Boric desperdició con torpeza los primeros 6 meses de gobierno y dice ahora que va a hacer cosas que antes criticaba. La ciudadanía le rechazó con contundencia su constitución por la que hizo desaforada campaña. Ahora el oficialismo sufrió con la misma contundencia otra derrota. No tiene mayoría parlamentaria, tiene poco a quien recurrir, ya que el PPD y la DC se han pulverizado. ¿Qué va a hacer el presidente? Hace unos días hubo una reunión en Cerro Castillo, cónclave le llaman. La hora de inicio, 20 horas. Se atrasó 2 horas. Partió a las 22, hablaron hasta la 1 de la mañana y fue una especie de catarsis. Solo faltó Freud para que desde el psicoanálisis los aconsejara o los medicara. No se resolvió en esa reunión nada. Los representantes del Partido Comunista, declarados vencedores en ese sector, el Partido Comunista tuvo un 8%, solo miraban el coro de lamentos, estas almas en pena, porque el PC se ha convertido en el guardián del programa. Otros dirán,
en el guardián de la reliquia. Ahora, al PC le fue bien, por eso están en esa condición. Pero en ese cónclave no se resolvió nada, salvo eso de respetar el programa, que tenemos que cumplir con los electores. Pero esos electores que ellos invocan se han transformado en fantasmas, porque ya no están. Ir a negociar con la derecha democrática, dijeron, porque la otra no lo es. Y eso es un asunto complicado decir eso, porque los que ganaron con tanta holgura, decir que no son demócratas, también es difícil porque van a tener que negociar con ellos, es un error. Camila Vallejo, con esa cara impasible, consecuencia del maquillaje y de la ortodoxia, a veces no sopesa lo que habla, o si lo hace desea extremar las contradicciones en el lenguaje marxista en el que ella tiene formación. El Partido Socialista, en boca de senadores y de su presidenta Paulina Bodanovich, ha llamado una y otra vez a moderar el programa, a elegir qué intentar hacer y qué no, a negociar. Y el presidente, en esa ambigüedad que lo caracteriza, esa falta de capacidad para tomar decisiones y asumir costos, y en eso se parece muchísimo a Salvador Allende, en su contradicción permanente no resuelve. Esta parálisis no es solo de él, es una parálisis de su gobierno, una parálisis que también es del país como lógica consecuencia. Le hablaba de Osvaldo Andrade, expresidente del Partido Socialista. Dijo, no dijo nosotros, a mí me ha sorprendido que en el último tiempo uno escucha, me parece patético, llamados a la derecha, que los republicanos se porten así, que hagan esto otro, y lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y esa pregunta no se contesta diciendo que vamos a ratificar el programa. Es un poco más contundente que eso. Osvaldo Andrade, socialista, le dijo patético al presidente. Fue una crítica dura por el discurso la noche de la derrota. Casi trató al presidente de predicador callejero. Dijo que había que entenderse, ¿qué dijo Andrade? Hay que entenderse directamente con los republicanos, sin intermediarios. Dijo que había que incorporar a la DC e incluso a alguien de Evópoli al gobierno. Andrade entiende que ese asunto que se llama la correlación de fuerzas no favorece al gobierno. De nuevo pregunto, ¿qué hará Gabriel Boric? ¿Cómo tener estabilidad emocional psicológica si Urbe et Orbi proclamó ser el sepulturero del modelo neoliberal, ser el líder de la izquierda latinoamericana, tal como Piñera quiso ser líder de la derecha? ¿Cómo conjugar eso con la situación actual? Los dos cayeron, Piñera y Boric, en esta estúpida trampa de ser líderes, querer ser líderes de Latinoamérica. ¿Cuántos baños de realidad, retrocesos, renuncias, introspecciones, meditaciones debe tener el presidente para abandonar sus sueños, sus utopías, sus promesas? Y cuando, ya no un modesto poblador, sino en el extranjero, a un dignatario le pregunten, Gabriel, ¿qué pasó que no te resultó? Vienen muchas elecciones, muchas. A ver, se las cuento. Viene el plebiscito de salida del próximo 17 de diciembre. En 2024 vienen primarias de alcaldes, gobernadores y consejeros regionales. Luego viene la segunda vuelta de gobernadores regionales. En 2024 la primaria de diputados, senadores y presidenciales. Luego la elección de los diputados, senadores y el candidato a presidencial, las presidenciales, y termina con la segunda vuelta presidencial. Vienen cerca de 7 elecciones. Todo esto puede transformarse para el gobierno en una tortura lenta, en una agonía. Vuelvo al presidente, se le acaba el tiempo. Debe negociar las reformas para lograr algunas, aunque sea reformas mínimas respecto a las que quería. Debe obtener algo, salvar algo. Debe salvar el proceso constitucional, votar por el proyecto aunque no le guste u oponerse, evidenciando el fracaso. Tiene que tomar decisiones. Debe ampliar su base electoral, debe combatir la delincuencia y la inmigración, debe mejorar la economía, porque es evidente que no funciona en medio de estrecheces que la gente siente. Hay cesantía al alza. Hay que ver los despidos en los últimos días en Falabella y Corner Shop. Miles de personas. Pero lo primero que debe hacer es resolver las alianzas, decantar el programa, rediseñar el camino, restablecer los objetivos. En un gobierno con enorme déficit de gestión, poner énfasis en ella, con metas. En definitiva, el presidente debe, de una vez por todas,
abandonar el asambleísmo improductivo y convertirse en el líder de su coalición. O sea, tomar decisiones y de una vez por todas mandar. Ya tuvo tiempo para que el país soporte tantas indecisiones y eso le está costando caro a él, a su coalición y al país. ¿Y qué pasa con la derecha? Desde ya las directivas de Javier Macaya en la UDI y Francisco Chaguán en Renovación Nacional están en discusión porque a esa derecha, la derecha tradicional, le fue muy mal. Republicanos simplemente los barrió. Lo cierto es que muchos electores no toleran su carácter más dialogante con el gobierno. ¿Seguirá esa derecha dialogando o endurecerán sus posturas? ¿Preferirán irse definitivamente al centro, aliándose con amarillos y demócratas? ¿Dejarán solos a republicanos en el Consejo Constitucional y en la votación de las reformas que quiere Boric? Estas decisiones van a marcar a la derecha por mucho tiempo. Y no hay que ser un adivino para sostener que, si no sucede algo extraordinario, el próximo gobierno debiera ser de derecha. Pregunta, ¿republicano de Chile Vamos? Hoy parece que republicano, pero a los otros les queda tiempo para recuperarse, pero ahora, igual que Boric, no tienen tiempo, deben tomar decisiones estratégicas. ¿Y republicanos qué va a hacer? La pregunta es simple. Si estamos de acuerdo con la teoría del péndulo, y si el péndulo hoy está en un extremo, ¿cómo sostener esa posición que desafía las reglas de la física y de la política? Se puede, pero solo por un tiempo. O en una acción osada, republicanos, empezando por lo que suceda en el Consejo Constitucional, adoptará una posición en la que, defendiendo sus principios, sea más moderada y dialogante. ¿Creerá que su opción de victoria basta fundarla hablando de seguridad e inmigración? ¿Seguirá Kast con esas inexplicables visitas a Bolsonaro o a otro similar, o a Estados Unidos para hablar con los más derechistas? ¿Seguirá Kast peregrinando a España para hablar no sé de qué con Vox? ¿Habrá una actitud moderada en serio o simplemente calculada como la que usa un estafador cuando hace una puesta en escena para luego descubrirse y dar su golpe? Y más allá aún, ¿será capaz Kast, y hablamos de él por la mayoría que obtuvo, dar impulso a una nueva derecha, aprovechando el voto en sectores populares para despegarse de grandes empresarios, del poder establecido, de los intereses corporativos? ¿Es capaz Kast de impulsar la educación o simplemente se quedará con ese discurso que tenemos que tener libertad para elegir? El mismo discurso que hay en salud, libertad para elegir y nada más. En Chile se ha producido un profundo cambio cultural. ¿Es Kast capaz de encauzar ese cambio cultural? En definitiva, ¿es capaz de hacer un gobierno exitoso? Porque si no lo es, la izquierda, que hoy día es minoría, pero tiene un sólido 30%, pese a toda la criticada gestión de gobierno, si Kast fracasa con nuevas fuerzas y aprendidas las lecciones de los errores cometidos, podrá volver al país e imponer sus ideas. Boric tiene urgencias ahora. Tiene que empezar a mandar y a decidir. Kast tiene definiciones que tomar también ahora. Y nosotros los ciudadanos, miramos como en un lindo país, esquina con vista al mar. Bio Bio TV, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, el futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. CIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile.
pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube en un sentido tus inversiones. CDF, garantía de confianza.